En lo que respecta a esta parte, antes, hermanos amados, de iniciarme en lo que respecta a lo que corresponde este domingo, ya vamos terminando lo que es la parte del reclutamiento para entrar en lo que es el equipamiento dentro de lo que es ser parte de ese ejército en orden de batalla. El Señor me ponía en lo que estudiaba hoy en la mañana, que nos vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, 18, 19. El libro de Efesios. Uno, 18 al 19. Para que después de que lo leamos, hermanos amados, o se lo lea, usted lo tenga ahí en su corazón, lo guarde, para que podamos entender lo que viene con respecto al equipamiento. Sin antes retomar un poquito de lo que fue el reclutamiento. El libro de Efesios, ya llego ahí. Efesios capítulo 1, 18 al 19. Dice así. Voy a leer desde el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuán la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Este pasaje, lo pongo de esta manera, no está dentro de la enseñanza, pero me lo puso el Señor específicamente en lo que es el versículo 18. Que Dios nos alumbre, oigan bien, los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender abiertamente lo que estamos tratando con respecto a ser un ejército en orden de batalla. Si yo no busco el que Dios alumbre los ojos de mi entendimiento, puedo quedar velado de toda la enseñanza. La puedo ver solamente como historia, porque estábamos con Gedeón, ¿verdad? Pero esta parte de la palabra, o lo que es la palabra en sí, desde Génesis hasta Apocalipsis, es presente, no es pasado. Es presente que nos impulsa hacia un futuro. Y habíamos visto, hermanos amados, en el libro de Jueces 7, 4, 7, cómo fue que el Señor Jehová empezó a tratar con Gedeón, cómo fue el llamado, cómo fue la parte de reclutarlo, cómo se manifestó él. Y le dijo, Shalom, pasa a ti. Y le empezó a dar todas las cualidades que tenía Gedeón, pero en esa parte él no se veía bien. No se veía bien. Y aún se veía dentro del marco de una familia pobre. Pero cuando yo oía la enseñanza, hermanos amados, yo decía, bueno, si cuando el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza, él pudo haber dicho, ¿cuál fuerza? Pues tenía fuerza, porque si iba a esconder el grano, tuvo que haber labrado la tierra durante un año para recoger el fruto, ¿cierto? Entonces tenía fuerza el muchacho. Pero entonces, ya sabemos del pregón, y entonces llamó a todos las tribus, ciertas tribus, para que fueran a la batalla, y el Señor empezó a hacer un corte. Y aquellos que tuvieron la intención, pero tal vez no tuvieron al extremo la vocación, y se devolvieron de los 30 y pico de mil, 20,000, ¿cierto? Pero Dios no los castigó ni mucho menos, no me sirven. Y el resto que quedó, los llevó a las aguas y los probó, ¿cierto? Y les dijo a los que beban el agua como perros, qué expresión más fea, ¿verdad? Pero bueno, esos son los que vas a poner aparte, el resto se va. Porque me imagino que el resto se hincó totalmente y pudo haber tomado los otros llevaban acá con el arma acá. Y fue grande la explicación. Se nos dio aún lo que hacía Nehemías. Con una mano tenían el arma y con la otra trabajaban, ¿cierto? Eso fue dentro de lo que es el reclutamiento. Pero Dios no dejó a Gedeón sin lo que es el equipamiento. No lo dejó sin equipamiento.
Y para ello vamos a irnos, hermanos amados, al libro de Segunda de Corintios, para que veamos qué nos ha dado Dios y qué le dio Dios a él y de la manera que lo equipó. Y el Señor me ponía 3 ejemplos que les voy a traer de personas que fueron, así como Gedeón, equipadas con un propósito. Vamos a irnos al libro de Segunda de Corintios 10, 3, 6. ¿Lo tienen, hermanos? Y oiga bien acá. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es como un trabalenguas ahí. Entonces, dentro del equipamiento, de acuerdo a 2 de Corintios, dice que Dios nosotros no militamos en la carne, sino que Dios nos ha equipado. Oigan bien, hermanos amados. Y las armas de esa milicia que Dios nos dio no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, cuando el Señor me ponía Efesios para que abra los ojos de nuestro entendimiento, es para que sepamos dentro de lo que es este reclutarnos, y aún en lo que vamos a aprender de lo que es el equipamiento, con qué contamos. ¿Con qué contamos los hijos de Dios? Y acá, hermanos amados, en lo que respecta a esta parte, en lo que es de Gedeón, y me fui a buscarlo, en lo que fue el equipamiento de él, oigan bien lo que él vivió. Él se fue con estos 600 hombres, los que el Señor le dijo, llévatelos porque con esos voy a derrotar a los madianitas, y el resto del equipo que venía con ellos, y los separó en segmentos de 100 cada uno, 100 aquí, 100 allá y 100 allá. Pero en lo que respecta a lo que dice este pasaje, que Dios nos ha abierto los ojos, sí, nos ha abierto los ojos de nuestro entendimiento y nos ha dado armas espirituales poderosas para la destrucción de fortalezas. Gedeón se paró en el monte y descendió con el siervo para ver qué tan grande era ese ejército. Y oyó de un sueño que un hombre de Madián o de los hijos del oriente o el resto que venía le contaba a otro. Y le dice, yo soñaba que veía a un pan, ¿verdad?, que rodaba por el monte. Oigan bien, Gedeón está oyendo eso. Una visión tuvo el hombre. No creyente, un enemigo, porque Dios dice también a los incrédulos, para que habite Dios entre ellos. Y el otro le dio la interpretación. Esto no es más que Gedeón, porque ese pan rodó y Juacapún se llevó a todos. Te lo estoy dando ahí porque ya estamos entrando a lo que es el equipamiento, pero me devuelvo a la historia de Gedeón. ¿Y qué hizo Gedeón, hermanos amados? Dentro de lo que fue el haber oído la revelación, oigan bien, no vino y dice, uy, ya oí. Entonces, como nosotros somos 300 y vamos todos con espadas y con armas y los agarremos. No. Les dijo, búsquense en unos cántaros y pongan unas teas dentro de los cántaros. Y esos cántaros los vamos a hacer rodar en la montaña y eso va a ser el pan de Gedeón, del cual yo oí en el sueño. Y lo hizo así. Y rodaron los cántaros y entraron esos hombres en confusión porque dijeron, ahí viene Gedeón, porque les dijo al mismo tiempo algo muy importante. Cuando esto se haga, toquen el cuerno, toquen la trompeta y digan, por Jehová y por Gedeón. El poder de su fuerza no estuvo en él, estuvo en haber mencionado por Jehová y por Gedeón.
¿Y qué pasó con todos estos madianitas y los hijos del oriente y los amonitas? Se destruyeron entre ellos. Vino la revelación, vino el equipamiento, Dios lo equipó, le dio entendimiento, le abrió los ojos del entendimiento al oír la visión y la interpretación. Y con respecto a eso ejecutó la venganza en contra de sus adversarios que les quitaban la comida por años y los destruyó, los destruyó. Y en esta parte, hermanos amados, el Señor me ponía a mí lo que es el equipamiento y el poder de ese equipamiento, y me llevó a Noé. A Noé. Los traigo como ejemplos. Dice que la tierra se corrompió delante de Dios por una razón, porque los hijos de Dios, los descendientes de Set, el linaje de Cristo, vio que las hijas de los cainitas, de los pecadores, eran hermosas y se tomaron mujeres para sí. Empezaron a desvirtuarse los hijos de Dios. No entendieron lo que era ese reclutamiento, que Dios los apartó para que viniesen a ser parte de la línea mesiánica. Y dijo Dios: me arrepiento de haber creado al hombre, los destruirá a todos, no quedará ninguno. Pero dice que no halló gracia ante los ojos de Dios porque era varón justo, así como Gedeón era varón esforzado. Y le dijo: ven acá, voy a reclutarte, pero no te voy a dejar sin armas, porque yo voy a destruir a todos lo que vive. Donde hay espíritu de vida va a morir. Y le dice: vaya, búsquese un machete, un hacha, vaya, búsquese un serrucho y construye un arca. Lo equipó. Se los pongan alegóricamente, porque no iba a ser un arca así, ipso facto, como la y ya se hizo, no. 100 años duró trabajando para salvación de su vida, de su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Lo equipó. Él entró en obediencia, creyó a Dios de que iba a sucederse algo grave, algo terrible. Y en esto venció el mal que Dios había decretado. Oigan bien, Dios había decretado un mal. ¿Cuál fue ese mal que Dios decretó? Destruiré absolutamente todo lo que está sobre la faz de la tierra. Entonces, en dos palabras, Noé le cambió el designio a Dios. Y aunque se destruyó, no los destruyó todo, porque se salvaron 8 personas en la construcción de esa arca, así como Gedeón metió las seas en las vasijas de barro y las hizo rodar. Entonces, hermanos amados, vean las maravillas de Dios para que ustedes entiendan, y tienen los ojos de su entendimiento abiertos, de lo que qué es lo que está en el futuro nuestro, para que entonces nos enlistemos y busquemos de Dios que nos equipe. El otro fue Moisés. Moisés se crió con los egipcios, era hijo de la hija de Faraón, desde bebito, creció con ellos rico, pero un día vio a sus hermanos esclavos que estaban siendo agredidos y no le gustó, y entonces mató a un egipcio que estaba agrediendo a sus parientes. Y Faraón dice: mátenlo. Y él huyó al desierto. Y ya se quedó tranquilo en el desierto. Pero Dios, cuando quiere de alguien algo, no lo va a dejar quieto. Esto es para que ustedes se armen de ese pensamiento. Y estando cuidando las ovejas de su suegro, dice que vio una zarza. Y entonces él se acercó: mira esto, ¿por qué la zarza se quema y no se consume? No se acaba. Y ya sabemos la historia. Él se acercó y Dios le dijo: no te arrimes porque el lugar que pisas santo es. Pero le dijo algo muy importante: yo te quiero a ti dentro de lo que es el reclutamiento, de que tú te formes, mejor dicho, te establezcas como parte mía de mi ejército para que liberes a mi pueblo de Egipto. Y empezó todo el argumento de Moisés, ¿verdad? Pero entonces, en todo ese argumento de Moisés, Dios lo equipó y le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Le dijo: un palo, una vara.
que golpeaba las ovejas o las, pues tire ese palo en el piso. Y lo tiró y se convirtió en una serpiente, ¿cierto? Y Moisés subía de la serpiente. Y le dice, tómala por la cola. Y la tomó y se volvió la vara. En dos palabras para cerrar, con esa vara tú liberarás a mi pueblo de la mano de Faraón. Y aunque le mostró más cosas de prodigios que tenían que hacer, el poder de su fuerza, Efesios 1:18, estaba en él. Estaba en él. Y aunque él alegó con Dios, le dice, entonces tu hermano va a ser tu boca y tú vas a ser Dios para Faraón. Vean la posición que Dios le da a Moisés dentro de lo que es equipamiento. Tú vas a ser Dios para Moisés. Entonces, hermanos amados, cuando usted vino a Cristo, usted fue contratado. Para mí, en lo que yo entendía, para que usted tenga todo lo de este mundo, no. Fue contratado para pelear una batalla para vida eterna. Pero en esta batalla, nosotros no vamos a estar sin equipamiento. Y el tercero y último fue Josué. Josué caminó con Moisés y lo siguió y aquí y allá. Y después se le dijo a Josué, tú vas a estar en vez de Moisés, porque Moisés se va a ir conmigo. No va a entrar a la tierra prometida porque él no me obedeció, no me voy a meter con Moisés. Y él pudo haber dicho, pero ¿cómo? Este pueblo tan grande, aquí y allá. Y dice, yo solo te mando en el equipamiento, en el reclutamiento y equipamiento. Que seas, ¿cómo dijo hermana Grace? Que seas fuerte y seas valiente. Y se lo repitió 3 veces. Fuerte y seas muy valiente, porque tú entrarás a este pueblo a la tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y tú se la repartirás. Hubo un propósito en Dios en ese reclutamiento, y en el reclutamiento lo equipó. Lo equipó de fortaleza, de que fuese fuerte, que fuese valiente, que no temiese, para que entonces pudiese repartirle la tierra al pueblo de Israel. Porque él tenía un pueblo súper obediente. Nada. Venía arrastrando un pueblo, todos los jóvenes, ¿verdad? Pero ahí no estaban circuncidados, eran incircuncisos. Todos los de 20 años para abajo no estaban circuncidados. Fue después que los circuncidó Josué. Pero estoy dando el ejemplo del reclutamiento y de lo que es el equipamiento. ¿Cuál es el propósito de Dios de equiparnos, hermanos amados? De acuerdo al libro de Efesios dice, Dios nos ha dado, segunda de Corintios dice, vuelvo y repito, segunda de Corintios 10, 3, 6, lo leo de nuevo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Voy a frenar ahí. Oiga bien, andamos en la carne. Porque los hermanos de Corinto decían que él militaba en la carne. Él militaba en la carne. Y si usted lea los versículos anteriores, y él les dice, no, ok, perfecto. Ustedes dicen, yo milito en la carne. Andamos en la carne, le decíamos, usted anda en la carne. Aunque yo ande en la carne, no milito según la carne. ¿Ok? Y en lo que respecta a esta parte, cuando hablé carne, voy a buscar qué significaba carne. Y oigan bien, dice que la naturaleza humana, eso le trataron de decir en el Strong, naturaleza humana, con sus debilidades físicas o morales. Eso es lo que es andar en la carne. La naturaleza humana. Él lo decía, usted anda en su naturaleza humana con debilidades físicas y morales. Dice que también es pasiones, específicamente un ser humano como tal, cuerpo humano. Entonces, ¿nosotros andamos en la carne, sí o no? ¿Quién de ustedes o yo no es humano? Todos. ¿Quién de ustedes y yo no tiene debilidades físicas y morales?
que se pueden convertir en inmorales. ¿Sí o no? Pero de acuerdo a lo que él está diciendo acá, aunque andamos en esa carne, en esa humanidad nuestra, no militamos según esa carne. No militamos. Póngaselo acá. No militamos. Y cuando hablamos de militar, me fui a buscarlo al Strong, al diccionario griego, 4752, dice que es servicio militar. Esto es figurativamente carrera apostólica, como de privación y peligro. Milicia. Eso es lo que es militar. Servicio militar, es decir, figurativamente carrera y en particular apostólica, como de privaciones y peligros, milicia. Eso es lo que es. Pero él decía, yo no milito según la carne, sino que milito como apóstol. Y a mí me gusta cuando estudio. Me fui a lo que es apostólico, ¿verdad? O apóstol, dice que es un embajador. Dice que es un predicador. Y Dios nos ha llamado a nosotros como embajadores, ¿cierto? Entonces hay un ministerio apostólico en cada uno de nosotros. Porque muchos malinterpretan el ser apóstol, el ser un grandote que todo el mundo cae. No. Cuando hablamos de apostólico dentro del Strong, es el ser embajador. Y todos hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo, de Dios, para suplicarle al mundo que se conviertan al Señor. Y eso es lo que es militar. Yo milito como un apóstol, decía Pablo. Yo milito como un embajador. Yo no milito según la carne. Yo no ando en mis pasiones y en mis debilidades, aunque soy humano. Aunque soy humano, no milito de acuerdo a la carne. Y aquí es a donde Dios tiene que abrirnos los ojos de nuestro entendimiento, hermanos amados, porque puede confundirse lo que es la carne con lo que es militar correctamente. Porque si usted me dice a mí, hermano, yo no siento nada de lo que veo en la calle, hermano, es porque, perdón, sé, no ve nada. Pero a más de uno, más hoy día que andan unas muchachas que y usted con su esposita acá, porque si andamos en la carne, vamos a militar según la carne. Pero si andamos en el Espíritu, vamos a militar según el Espíritu de Dios. Puede decir, Señor, bendice a esa persona, cámbiala, transfórmala y bloquea mi vista, porque yo quiero militar como un apóstol. Yo quiero ser un embajador. Yo quiero publicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, hermanos amados, Dios es, dentro de su justicia, Él nos está llevando acá a entender de lo que es el equipamiento. Nos ha equipado de acuerdo a Efesios 10, del 3 al 6. Oigan bien, vuelvo y repito, pues aunque andamos en la carne, en nuestra humanidad no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Y yo creo que muchos militan según la carne, no cristianos, en la calle, y esas armas son poderosas. Por eso hay violadores, hay asesinos, hay criminales. ¿Sí o no, hermanos amados? Porque ellos militan con poder en esa área, en la área carnal, y no respetan si es niño, si es niña, para hacer desastres. Pero nosotros, de acuerdo a las Escrituras, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son pasionales, no son humanas. Las armas de nuestra milicia son celestiales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La destrucción de fortalezas. Cuando Gedeón vio a los madianitas, a los amonitas y a los hijos del oriente ahí, que eran sin número, era algo poderosísimo, ¿cierto? Para 300 hombres.
Vean que al extremo que ellos tenían terror porque les quitaban la comida. ¿Qué estamos destruyendo nosotros? ¿O qué Dios nos manda a destruir en este reclutamiento y equipamiento? Fortalezas, hermano, fortalezas. No estamos hablando de que usted como cristiano está peleando con su esposa, con su esposo o con su hijo que no le hizo caso de recoger la ropa o que la dejó tirada. No, no, estamos hablando de que estamos peleando contra toda potestad de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y no me voy a adelantar porque todo eso va a venir en el futuro, dentro de las enseñanzas. Pero Dios nos dice acá, nuestras armas de la milicia no pueden ser carnales, porque si son carnales, Satanás toma ventaja de nosotros. Si Gedeón se hubiera escondido en la cueva y con todo el pueblo, los madianitas, los amonitas y los hijos del oriente los vencen nuevamente. ¿Y cuántos años tenían de estar siendo vencidos por ellos? Con 7 años. Porque los israelitas se escondían hasta que el Señor se les apareció y le dijo: yo te voy a contratar. Entonces, hermanos amados, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y vean lo que hacen esas armas espirituales. Y ahí es donde hay que leer con entendimiento, que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento. Dice así: no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Derribando todo argumento. Todos los argumentos que usted tiene los puede aplicar de dos maneras: uno espiritual y otro carnal. Y voy a hablar del carnal. Mi argumento es: es que Jacqueline no, ay Dios Padre, está ahí, pero cómo me cuesta tragármela, porque a mí me gusta poner el pañuelo acá y él me lo pone acá. Bueno, ella me dice eso a mí, de todas maneras. Me mueve las cosas. Entonces, estamos hablando de los argumentos que yo levanto para establecer una enemistad, una separación. Y dice acá que todo el poder de Dios nos lleva a derribar todo argumento. Y vamos a ver lo que argumento significa, hermanos amados, ahora del strong. Todo argumento que yo levante que se va en contra del conocimiento de Dios y que me vaya yo en mi argumento en contra del conocimiento de Dios, estoy bloqueando a Jesucristo y el poder de su fuerza. Estoy bloqueando la salvación, porque si yo voy a lo que era, de acuerdo al Antiguo Testamento, que era yo, que era usted, una podrida llaga, desde la cabeza hasta los pies. Pero como ahora soy fulano de tal y tengo un título ahí, puede ser que me levante un argumento que aún se va en contra de Dios, e irse en contra de Dios que no haya reconocimiento de dónde Dios me sacó. En el reclutamiento que Él tuvo, me sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que pelee las batallas con Él en contra de lo que es el adversario. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, acá en nuestra mente, y también en contra de todo lo que se levante de todos los que nos rodean. Y sigue diciendo ahí que se levante en contra del conocimiento de Dios para la destrucción de fortalezas. Y véanlo como lo está escrito: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos que estar metidos en Dios para poder destruir la fortaleza, ¿cierto? La destrucción de fortalezas. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda altivez. Levánteme la mano, ¿quién es pacífico o quién es altivo? Déjelo ahí. Yo sé cuando soy altivo, cuando yo no quiero ceder, cuando yo no pongo la otra mejilla, me convierto en un altivo en contra del conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios, si abrió los ojos de mi entendimiento, es: si te dan por este lado, pon el otro. Si te piden que te lleve 1 milla, llévalo 2.
Si te piden la capa, dale el abrigo. En la altivez, ¿qué haría yo? No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo lo hagan con el sudor de mi frente? ¿Y el conocimiento de Dios es fácil o es difícil? Les pregunto. Con respecto a si te dan por ese lado o por ese. Y me dicen, llévame una milla. Y yo digo, bueno, lo llevo media. No, pero Dios me dice, llévala 2. ¿El conocimiento de Dios es fácil o es difícil? Cuando el Señor me dice, si tú vienes y presentas el altar acá, vienes al altar y presentas tu ofrenda y te acuerdas de que tu esposo, tu esposa, tu amigo tiene algo en contra de ti, deja el presente ahí, ve y pídele perdón. Ah, pero Señor, la altivez. Yo no fui el que lo ofendí, me ofendió él a mí o ella a mí. ¿Cómo es que tú me mandas? Estoy levantando en contra del conocimiento de Dios. Porque siendo nosotros una podrida llaga, Dios descendió en la persona de Jesucristo y nos dio salvación. Entonces, hermanos amados, cuando hablamos de que Dios nos va a equipar, nos va a equipar para que nosotros podamos vencer la altivez de lo que es el razonamiento. Y oigan bien, dice acá lo que es ese entendimiento, o más que todo, perdón, ya me voy a volver un poquito a lo que es el apostólico o el apóstol. Dice aquí que es servicio en una compañía militar, ¿verdad? Figurativamente ejercer el apostolado con sus deberes y funciones arduas, contender con las indignaciones carnales, soldado, militar, batallar, combatir. Eso es lo que es un apóstol. No es decir, yo tengo y soy dueño. No. Dice que es servir en una compañía militar. Figurativamente ejercer el apostolado con sus deberes y funciones arduas, contender con las indicaciones carnales. Y dice soldado, militar, batallar, combatir. Entonces, hermanos amados, cuando dice las armas de nuestra milicia no son carnales, y cuando hablamos de carnal, dentro de eso está lo que es ser humano y aquí y allá, y militares, ser apóstol, eso es lo que es un apóstol. Contender en contra de lo que se levanta en nuestra carne. Ser un soldado, ser un militante, batallar. Y hermanos, en esta parte, cuando yo pienso en Pablo, en Saulo y después Pablo, él como apóstol la vio suave en su milicia, aunque había sido equipado con poder, en ríos, en camino de ladrones, azotado, apedreado, me dieron con una vara, me dieron látigo, porque dice que él todo eso lo hacía contendiendo en contra de la carne, porque él les decía, lo que ustedes están haciendo no es correcto, esos ídolos. Y lo descolgaron yo creo que fue en Damasco, que lo iban a matar, los judíos lo perseguían. Entonces estamos hablando que para nosotros poder militar en el Señor tenemos que contender en contra de la carne, ser un soldado militar, ser un apóstol. Y en esta parte, hermanos amados, eso es lo que es el equipamiento que Dios nos ha dado. Entonces, la parte importante también, hermanos amados, en lo que respecta a esta parte, sigo leyendo ahí, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando lo que cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Todo lo que se levante, que se vaya en contra de Dios, estoy hablando de cosas dentro de la humanidad carnales, razonamiento, altivez, tengo que llevarlo cautivo a la obediencia, no dice de Cristo, a la obediencia a Cristo, porque Cristo es el único que me puede a mí equipar para que yo venza todas las condiciones que se me levanten internamente en mi vida.
Y sigue diciendo el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. Para estar prontos para castigar, ¿qué? Toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y no estamos hablando de los que están fuera, estoy hablando de los que están dentro. Nosotros, yo. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes o desobedientes a las cosas celestiales? Y ahí es donde está, dice que cuando mi obediencia sea completa, yo voy a castigar toda desobediencia. Entonces, si estamos hablando que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, en la obediencia a Cristo, yo venzo. En la obediencia al Señor, yo venzo. Me dieron por este lado, pongo el otro. Y no refunfullando. Y si me dicen perdona, y yo digo sí, perdoné, pero entre más largos esté de mí, mejor, no he perdonado nada, hermanos amados. Cuando hablo de perdonar, Cristo nos perdonó, ¿sí o no? O Dios en Cristo. Y nos perdonó a medias o nos perdonó completamente. Completamente. Entonces, dice acá el 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y cuando vienen las debilidades, porque dentro de lo que estamos hablando de los seres humanos, las debilidades carnales, yo tengo que castigarlas. ¿Y a quién castiga a usted, hermano amado? O cuando lo castigaron a usted, ¿lo castigaron por bueno o porque se portaba mal? Entonces, si viene el adulterio, si viene la fornicación, si viene la sodomía, si viene el robo, la mentira, ¿qué tengo que hacer con ella? Castigarla. Darle un golpe. Ponerla bajo la planta de mi pie. Porque estoy llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque si esas debilidades lo vencen, usted no va a vencer al diablo, nunca, ni al mundo. Yo tengo que castigarlas. Por eso dice acá, cuando mi obediencia sea completa en el Señor, yo voy a castigar toda desobediencia. Cuando yo entienda de que tengo que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, yo venzo. Cuando yo entienda que yo no milito en la carne, sino que el poder del militar mío está en Dios, yo venzo la desobediencia. Así de fácil. Hermana Ruth, y si algún otro tiene una pregunta o algo a añadir, me dicen. Dios les bendiga, amados hermanos. Es que el día miércoles, mientras la hermana María Paz traía la enseñanza en el libro de Mateo, y creo que no se desliga de lo que estamos viendo ahorita aún con el libro de Efesios. Cuando ella hablaba en el libro de Mateo, nos daba la explicación acerca de la entrega de los talentos, ¿verdad?, a estos siervos. Veíamos que había uno que no trabajó el talento, sino que lo terminó enterrando, ¿verdad? Y mientras ella explicaba y hablaba, yo decía, qué terrible, porque él no trabajó ese talento, lo enterró por la percepción que tenía de su amo o de su señor en este particular, por cómo él veía a su señor. Y digamos, me puse a buscarlo ahorita y decía ahí en el 25:14, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, a unos 5, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces al final el amo, el Señor, que en este caso, si lo vemos en lo que estamos enseñando, Dios, ¿verdad?, que es el que nos va a llegar a entrenar o nos ha venido reclutando para entrenarnos o equiparnos, en este caso, para la guerra, Él nos ha visto capaces, Él nos ha visto con las facultades necesarias para poder vencer a nuestro enemigo, que aunque podamos andar en la carne, digamos, dentro de lo que habla Pablo, no militamos. Él sabe que nosotros no militamos según la carne, ¿verdad? Porque terminamos tomando esas armas espirituales que Él nos ha dado. Pero en el versículo 26, cuando el Señor le dice, porque usted no trabajó ese único talento que yo le di, Él le dice en el 24, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Era el mismo amo para las tres personas.
Pero este último lo vio de una manera distinta, al punto que ese temor lo hizo a él no trabajar como los otros dos lo hicieron, teniendo las capacidades y las facultades para poder trabajar eso que se le había entregado en su mano. Y es ahí donde va lo que habla en el libro de Efesios. Si yo no permito que los ojos de mi entendimiento sean alumbrados, yo nunca voy a ver a Dios como ese Dios poderoso que me está equipando para poder yo trabajar o para poder pelear la buena batalla de la fe, sino que siempre voy a ver lo negativo en el Señor y no voy a tener la capacidad de poder militar, como dice ahí, no de acuerdo a mi carne, más bien voy a empezar a militar en mi carne, con mi temor, con mi angustia, y ahí es donde termino retrocediendo, termino echándome para atrás, porque dentro del reclutamiento mi fe no me da para poder seguir conquistando, sino que digo, no, es que tengo tanto miedo, estoy tan atemorizado, me espanta tanto, porque el temor dentro de lo que nos enseñaba era espanto, me espanta tanto lo que estoy viendo, que mejor retrocedo, que mejor me echo para atrás, sin entender que si Dios ya me llamó, si Dios ya me reclutó, Dios me está dando las armas espirituales, no conforme mi ojo quiere verlas, no conforme mi razonamiento quiere llegar a pelear, sino que es ahí donde tengo que entender las estrategias de Dios y sujetar mi carne a la obediencia a Cristo para que entonces yo pueda tomar esas armas adecuadamente, como para que en el entrenamiento que Él me está dando yo pueda ir y conquistar las naciones que tengan que conquistar. Que si nos vamos a la enseñanza del miércoles, es toda la tierra hermosa que Dios tenía preparada para el pueblo de Israel, que al final solo 2 pudieron militar con las armas espirituales que Dios les había dado, porque todos los demás, todos andaban en la carne, los 2 espías andaban en la carne de acuerdo, tenían sus debilidades, pero solo 2 pudieron militar de acuerdo al espíritu. Los otros 10 se mantuvieron en su carne, se mantuvieron en sus pensamientos, en su humanidad, permitiendo que ella aflorara al punto que perdieron el poder entrar a poseer esa tierra prometida. Entonces, me llamaba mucho la atención eso, es la forma, la percepción, la forma en la que yo veo las cosas, lo que puede evitar que yo pueda ir y conquistar naciones o mantenerme en la posición en la que estoy o aún llegar a retroceder. ¿Cómo estamos viendo a Dios? ¿Cómo estamos viendo esas armas que Dios nos está dando, con las que Él nos está equipando? Humanamente hablando, ¿quién va a destruir con un cántaro y una tea todo un pueblo, todo un ejército? Nadie. ¿Quién con un grito? Si nos vamos al pueblo de Israel cuando conquistaron Jericó, ¿quién con un grito, amados hermanos? Porque ellos destruyeron los muros, ¿con qué? Con un grito. Marcharon 7 veces un único día. Todos los días marchaban una vez, pero el último día marcharon 7 veces y gritaron. Pero esas fueron las armas espirituales que Dios les dio en ese momento para poder conquistar esa nación. Pero humanamente hablando, yo me hubiera quedado metida en mi tienda, porque con un grito, ¿quién va a destruir? O sea, nosotros aquí podemos gritar, pero nada, ni siembra esta carambada. Pero amados hermanos, si entendemos con lo que Dios nos da, el equipamiento que Él nos da, vamos a poder comprender que la victoria es nuestra, que está en nuestras manos, pero cómo estamos viendo lo que Dios nos está entregando, lo que Dios nos está otorgando, aún el llamado en el reclutamiento que Él nos hizo a cada uno de nosotros. Eso es lo que quería aportar. Dios, en esta parte, hermanos, en lo que estaba diciendo la hermana, así como vemos nosotros a Dios, ¿verdad? Por eso dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Yo le puedo dar a ustedes todo lo que son las definiciones del Strong, lo que es cautivo, que es encarcelar. Oigan bien, llevando todo pensamiento a la cárcel, todo argumento que se levante a la prisión, a la obediencia a Cristo. Y cuando hablamos de pensamiento del Strong, dice que es computación, cálculo. Dice que es figurativamente razonamiento, pero está entre paréntesis arrogancia. Arrogancia, argumentos, pensamientos, razonamiento. Este muchacho de los talentos llegó a razonar. Yo lo conozco, que él es fuerte y aquí y allá. Tengo miedo, mejor lo entierro. Entonces, cuando hablamos de ese razonamiento, dentro de ello, entre paréntesis específicamente, el Strong dice que es arrogancia.
y el ser humano se compone por causa de ser, mejor dicho, es arrogante, en dos palabras. Arrogante, ¿sí o no? De ahí es donde salen las modas, de ahí es donde sale todo, porque la arrogancia es la que se levanta. Todos esos pensamientos que vienen a nuestra vida, donde hay arrogancia, a donde hay argumentos que se van en contra de la voluntad de Dios, tengo que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Porque si Cristo está en nosotros, y ya está, ¿quién es el que muestra sus maravillas? Tu Espíritu Santo. Porque no nos va a dejar, dijo, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, no el globo terráqueo, hasta que yo mate todo lo que es carnal, todo lo que dentro de eso carnal está la inmoralidad, en esa obediencia a Cristo. Hermano Leo y después la hermana Jacqueline. ¿Quién me levantó la obediencia a Cristo? Ténganlo ahí. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Creo que mi aporte va muy ligado a lo que acaba de decir Ruti. Si leemos el versículo, que está aquí, empezando ahí por el 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. El 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A Cristo, sí, perdón. Ajá. Sí, es muy, muy importante ese pequeño cambio en la proposición ahí. Pero si nosotros nos vamos en el contexto de este momento, era Pablo, ¿verdad?, hablando de la iglesia de Corinto, y se refería literalmente a los argumentos que se levantaban de los no creyentes contra lo que estaba predicando Pablo en ese momento, ¿verdad? Ahora, todo lo que está aquí, todo lo que sabiamente está escrito aquí, calza para que hoy en día lo llevemos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora, entendiendo eso y llevándolo a cada uno de nosotros, entendámoslo leyéndolo hacia nosotros, que yo creo que ahí es donde se liga mucho con lo que dijo Ruth y con lo que acaba de mencionar el hermano Carlos. Porque si decimos en el 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros crecimos en el mundo, aprendimos a ser adultos con lo que el mundo y la sociedad nos enseñó, ¿verdad? Y tenemos nuestros argumentos bajo los que somos o los que nos hicieron hoy quienes somos, ¿ok? Los que nos enseñaron. Exactamente. Entonces, a eso quiero llevarlo a 2 puntos. Primero, en el momento en el que yo vengo a Cristo, ¿verdad?, cómo todos esos argumentos que me hicieron hoy quien soy son esos argumentos que mencionan el 5, porque yo tal vez, en el versículo 5, porque yo tal vez, como soy adulto, tengo mi forma de resolver las cosas, tengo mi forma de ver el mundo, tengo mi forma de tratar al hermano, tengo todas las altiveces que el hermano mencionó ahora, ¿verdad? Que son cosas que yo tengo que ir derribando y hacer que obedezcan a Cristo, ¿verdad? Primero empezar a cambiar todo eso que la sociedad, mi familia, mi historia formó, y empezar a someterlo a la obediencia a Cristo, a lo que Cristo nos enseña a través de su palabra. Y ahí es donde viene el hecho de que si me piden, ¿cómo era?, la capa, me le doy todo y el abrigo. Ajá, o que si me pide una milla doy 2, ¿verdad? Ahí es donde viene, donde la sociedad, lo que me formó a mí, mi historia, mis papás, todo, me enseñaron tal vez que yo no tengo que ser tan huicha, dirían, ¿verdad? Cristo me enseña que sea huicha y sea el doble, ¿verdad? Y muchas cosas de ese tipo, ¿verdad? Si no entienden, huicha, creo que significa como que se ha dejado, ¿verdad? Que me deje, como que me deje de la gente. Huicho, bueno, sí, ni siquiera lo está diciendo bien, pero bueno, entonces, ese es un ejemplo de cómo en el momento en el que vengo a Cristo, tengo que aplicarlo. Otro que me pone Dios, ¿verdad?, es en el hecho en el que nosotros, cómo estamos acostumbrados a resolver las cosas, y al ver la ayuda que Dios nos pone, las herramientas que Dios nos pone, porque
Incluso lo tocamos en la reunión de jóvenes el sábado, y es algo que a mí siempre me ha calado últimamente porque es algo con lo que lucho todos los días hasta hoy, es el hecho de que es muy común que tengamos el argumento de que mis cosas las soluciono yo y nadie más tiene por qué saberlo, ¿verdad? De que mis problemas los soluciono yo. Cuando, voy a tomar un ejemplo, que hizo Cristo cuando estaba tan afligido porque ya estaba cerca de la crucifixión, le dijo, pidió ayuda, le pidió a sus discípulos de confianza que fueran a orar con él, ¿verdad? O sea, pidió ayuda. Que se durmieran los discípulos es otra historia, ¿verdad? Pero pidió ayuda. Y Dios hoy en día nos pone herramientas y nos pone literalmente ayuda para que nosotros podamos derribar esos argumentos nuestros de que mis cosas las soluciono yo, y Él empiece a dar esa posición a Dios de que, ok, ¿cómo Dios quiere que lo solucione? Porque una cosa es, o sea, yo puedo solucionar mis cosas y pueden salir bien, perfecto, pero si yo no meto a Dios, estoy creciendo, le estoy dando la oportunidad a Dios de que empiece a trabajar en mi vida y empiece a dar frutos. En el momento en el que yo meto mi brazo para solucionar mis cosas, ok, pueden salir bien, pero lo que realmente importa, que es la naturaleza de Cristo en mi vida, se quedó estancada, porque no le estoy dando la oportunidad a Dios de que a través de cómo Él quiere, de su estrategia, empiece a trabajar en mi vida, ¿verdad? Espero que esa parte haya quedado claro. Ahora voy a trasladarlo a otro lado, donde ya estamos aquí hoy en día, ya somos discípulos. Y no sé si recuerdan, hace cierto tiempo atrás, y es algo que le estaba dando mucha mente últimamente, Dios nos dijo a nosotros, la iglesia, que iban a venir cosas nuevas, que iba a venir vino nuevo, y que íbamos a tener que prepararnos para eso, y como tal íbamos a tener que quitarnos la ropa vieja, ¿verdad? El odre viejo y demás. ¿Cuántos de aquí hoy han sentido esas cosas nuevas? Y eso es para que se lo respondan ustedes mismos. ¿O se sienten igual a como estaban cuando Dios mencionó eso? Entonces, eso me pone a pensar, porque lo importante, la condición que Dios pone en ese pasaje que vimos en ese momento, para que esas cosas nuevas vinieran, era que teníamos que desechar el odre viejo, desechar lo viejo. Es decir, desaprender lo que nosotros hasta ese momento tal vez conocíamos para empezar a darle campo a lo que Dios había traído, ¿verdad? Entonces, esos argumentos que tal vez desde el primer punto en el que lo estaba viendo eran nuestras cosas que aprendimos en el mundo, ya no son eso, sino ya es lo que hemos aprendido hasta hoy. Y que en el camino de Dios hemos aprendido que tal vez Dios quiere venir a renovar y a refinar, pero nosotros nos sentamos en lo que ya sabemos para decir, no lo voy a hacer, así estoy bien. Hasta aquí he llegado hoy, ve hasta dónde he llegado, tal vez sirvo, tal vez tengo una posición de estima en la iglesia o algo así, y así me veo bien, ¿verdad? Entonces, Dios me ponía eso, que incluso nosotros, estando hoy aquí, como siervos, como discípulos, pueden haber esas altiveces que todavía tenemos que sujetar para que ese vino nuevo que Dios mencionó desde hace tiempo que iba a estar trayendo, lo podamos recibir. Porque si no lo hacemos, vamos a estar estancados. Y no mejoramos. Y hay una máxima de los sistemas de calidad que se dice que lo que no mejora por definición, empeora, ¿verdad? Y yo siempre siento que eso aplica a nosotros, porque realmente el estancamiento, desde mi punto de vista, no es que solamente nos quedamos en una línea, sino que al haber estancamiento, eso empieza a bajar. Así es nuestra vida también. Si vemos que no hay crecimiento, nos vamos enfriando poco a poco, ¿verdad? Entonces, resumiendo, en conclusión, en el momento en que venimos, sí, hay que desechar todos esos argumentos, ¿verdad? Y empezar a meter este nuevo argumento en nuestro corazón. Pero los que estamos aquí sentados hoy, no nos sentemos en los laureles, porque todavía hay muchos argumentos que vamos a tener que ir quitando, que incluso hoy en día pensamos que son buenos, pero que si no desechamos ese odre viejo para poder traer esos nuevos argumentos que Dios quiere traer, no los vamos a poder experimentar y nos lo vamos a perder. Eso era. Amén. Yo tengo un lema, hermanos amados, y la hermana Jacqueline va a pasar, y es este. Cuando yo medito en las Escrituras y leo ese pasaje para que Dios me abra los ojos de mi entendimiento, para que yo pueda
comprender lo que se me ha otorgado de parte de Dios a través de Cristo, ¿cuántos de ustedes viven el pasado antes de haber venido a Cristo? Todavía. Porque si usted vive un pasado antes de venir a Cristo, dígame bien, usted no ha nacido de nuevo. Porque de acuerdo a las Escrituras, al abrirme los ojos de mi entendimiento, si yo vine a Cristo, Dios me resucitó, me trasladó del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Entonces lo único que me queda a mí es sujetarme a las Escrituras, llevar esos pensamientos, ese razonamiento, esa altivez a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Vuelvo y repito, nosotros no vinimos o pasamos de las tinieblas a Cristo sin heridas. Se nos hicieron surcos en las espaldas, nos enseñaron mal. Pero si, como dice el hermano Deo, yo me estanco en el Señor porque ya recibí a Cristo y ya está todo hecho, no estoy peleando como verdaderamente un guerrero debe de pelear. No me estoy proyectando a lo que viene. Y se los dejo ahí porque ya vamos a cerrar la enseñanza. Nosotros vamos a tener una guerra y esa guerra se llama la guerra de Armagedón. Las guerras que hay ahorita en el mundo son humanas, la que viene es espiritual. Es el Señor Dios, Jesucristo, en contra de Satanás y todos sus ángeles. Ahora, ¿cuánta parte tiene Satanás y sus ángeles en nuestra vida todavía? A través del mundo, a través de la carne, a través del razonamiento, a través de la altivez. Y en esto, hermanos amados, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que nosotros como cristianos, no es que ya reciba a Cristo, ahora que caiga todo el cielo en lo que es materia, no, que caiga todo el cielo, es el poder de Dios para yo vencer lo que se está moviendo en el mundo. Todo lo que se está moviendo en el mundo que la gente llama correcto. Y la hermana Jacqueline me decía que había una mamá que llevó a una hija de ella a un veterinario porque la hija se cree gato. Y el veterinario la tiró y ella le iba a demandar porque el mundo está tan confuso, pero nosotros como que flotamos y no vemos esas cosas como parte de que va a venir una guerra poderosísima. Pero Dios nos está dando ese equipamiento, hermanita Jacqueline. Dios nos está dando a su ejército implementos espirituales para que en el abrirnos los ojos de nuestro entendimiento podamos vencer toda obra satánica y alcancemos la victoria. Dios les bendiga, hermanos. Con respecto a esto, obviamente es un aporte para ampliar tanto lo que ha hablado el hermano Carlos como los otros dos hermanos que han dado el aporte, porque yo considero que es muy importante que cada uno de nosotros tenga claro que en este tema del equipamiento y en el pasaje que el hermano leía, habla de las armas de nuestra milicia. Y obviamente todo soldado cuenta con una variedad de armas. Y sobre todo en esa variedad de armas va a depender mucho de qué tipo de lucha, de batalla tenga que alcanzar. Hay armas de largo alcance, hay armas de corto alcance, hay de mediano, hay cuerpo a cuerpo, en fin, eso va a ser muy específico de la batalla o de la guerra que cada uno de nosotros pelee. El hermano Carlos decía ahorita que va a venir una guerra muy grande y mencionaba la guerra de Armagedón y obviamente eso es parte de lo profético, pero no podemos nosotros como hijos de Dios dejar de creer o de entender que desde el momento en que yo vengo a Cristo hay una guerra que todo hijo de Dios pelea día a día. Y esa es la guerra que más nos compete a nosotros. ¿Por qué? Porque si yo no logro pelear la guerra del día al día, yo no voy a pelear nada en Armagedón, voy a salir corriendo asustado. No voy a entender. ¿Y cuál es la guerra que nosotros vivimos? La carne todos los días, dice la Escritura, pelea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ahora, en esta parte yo no voy a hablar de las armas, porque creo que como el hermano Carlos dijo, va a venir un momento en que cada uno de nosotros a través de la Escritura va a empezar a ver un montón de armas que el Señor nos da. Pero sí, lo primero que uno necesita una vez que es reclutado para empezar el equipamiento. ¿Y qué es lo primero que uno necesita? Uno necesita precisamente empezar a cambiar la forma de pensar. Es lo inicial. Por eso aquí nos dice que debemos de levantarnos derribando argumentos, porque cuántas personas no se meten a un ejército y no tienen 1 o 2 meses cuando ya quieren salir. ¿Y qué pasa con una persona que se enlistó y se sale? ¿Corte marcial? No puede. Una persona que se enlistó, así diga, ¿en qué me metí? Una vez que se ha metido, tiene que ver cómo le echa pecho a eso.
Y aquí es donde vamos. Si yo estoy dejando que el Señor me enrole en su ejército como hija de Dios o como hijo de Dios, cada uno de nosotros tiene que empezar a luchar con su razonamiento. Porque lo que yo he aprendido en mis argumentos, todo lo que decía el hermano Leo es una realidad. Usted se defiende, usted busca cómo sobrevivir, usted no se deje de nadie. Si a usted le pegan, dé de vuelta. ¿O no fue eso lo que nos enseñaron? No nos enseñaron a que usted, si no se mata trabajando, no va a ser alguien en la vida. Sin embargo, hermanos amados, cuando yo vengo a Cristo, Cristo nos lleva a nosotros a entender que nuestra guerra, nuestra pelea, tiene que pelearse primeramente derribando lo que está aquí. Porque si yo no empiezo a hacer uso de creer quién soy yo en Cristo, quién soy yo en ese ejército que me ha reclutado, yo no voy a pelear la batalla. Y yo lo voy a llevar a lo físico. Cuando una persona entra a un ejército, le dan el nombre, usted da su nombre y apellido, obviamente, y toda su información. Pero después a usted le empiezan a decir, ¡soldado! ¡Soldado! Y nada de, mire señor, disculpe señorita, oiga dama, oiga caballero, si usted gusta y quiere, hágase unas lagartijitas ahí. Si usted gusta o quiere, puede levantarse y estar aquí a las 5 de la mañana. No. Es más, usted deja de ser usted. Porque en ese equipamiento, usted va a representar su ejército. Y le van a decir cabo, o le van a decir sargento, o soldado. Y cuando a usted viene su enemigo, no le dice, me da su nombre y apellido. No. Usted dice, ¿de qué ejército, de qué país? Vemos las guerras que se llevan ahorita. ¿Usted sabe el nombre de alguno de los de Ucrania? ¿O sabe el nombre de alguno de los de Rusia? ¿O de alguno de los de Gaza? ¿O de alguno de los de Israel? No, solo sabemos que ahí se están matando como locos, siguiendo órdenes, eso es todo. Y ahí es donde yo tengo que entender, hermanos, que mi razonamiento tiene que dejar de existir, porque yo tengo que empezar a creer que hay una batalla que no tiene que ver con lo que yo pude haber aprendido, que no tiene que ver con lo que yo creo, con lo que yo veo, con lo que mis sentidos me dicen, hermanos, porque los sentidos nos dicen a nosotros, dependiendo de lo que estemos viviendo, usted está enfermo, usted está triste, usted está decaído, los sentidos le dicen eso va a ser terrible, si a usted le pasa eso, usted va a quedar en nada, o no nos dicen eso los sentidos. Pero cuando yo empiezo a entender que yo voy a derribar los argumentos, yo me levanto y digo, yo soy el ejército del cielo, yo soy una hija de Dios, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí ni la vida ni la muerte me aparta de la verdad de Dios, ni la enfermedad ni la salud, porque si yo soy hija de Él, yo me debo a Él y me enrolé para que Él me haga a mí poder entender que yo peleo porque Él me dice que pelee. Y el día que el Señor me diga, se acabó tu vida, fue Él el que me llevó, no fue el enemigo el que me mató. ¿O usted cree que a nosotros nos va a matar el enemigo? No. Mi vida está en las manos de Dios. Satanás no tiene arte ni parte conmigo. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros este punto de equipamiento con respecto a nuestra mente? No lo llevemos ni siquiera a las armas, porque hermanos, en un ejército a nadie le sueltan una arma si primero no cambió su entendimiento de ser una persona que sabe qué va a hacer con esa arma. ¿O usted cree que le van a soltar una ametralladora a alguien que no ha aprendido ni siquiera que hay que ponerle un seguro? O alguno de esos que quiere meterse al ejército porque dice, yo me quiero volar un montón. Porque hay gente que se mete al ejército simplemente porque quiere hacer esas cosas. Pero en el ejército lo ponen. Y hasta que no estén seguros que no tiene capacidad de manejar armas, no le entregan las armas. Entonces, Dios nos está equipando y nos ha dado o nos va a dar, dependiendo de la posición en que estemos, un montón de armas. Pero antes de que Dios nos suelte una arma, yo tengo que derribar todo argumento que se levante en mi mente. Y no solo lo voy a derribar, después lo voy a obligar a sujetarse en obediencia a Cristo.
porque mi Dios, mi general, el que está sentado e hizo los cielos y la tierra, no es loco. Ese general no va a hacer algo que va a venir en contra mía, jamás. Por lo tanto, voy a sujetar en obediencia mi pensamiento, porque tengo que creer que Él sabe lo que está haciendo conmigo y que sabe cuál es la orden de batalla que me está mandando a que yo realice y ejecute. Si no llevo cautivo mis pensamientos, si no derribo en mi mente esos pensamientos, el enemigo termina ganándome la batalla, aunque usted tenga todas las armas que Dios nos ha dado. Porque yo le digo, hermanos, ¿quién de nosotros no tiene al menos esta arma? Por lo menos 2, ahora en el celular hasta 5 o 20, no sé cuántas quiera. Pero ¿cuántos hacemos uso de esta arma? ¿Saben por qué? Porque no importa el arma, hay que derribar el argumento. Si yo no quito la pereza, si yo no entiendo que es mi deber leer la Biblia, si yo no entiendo que yo tengo que alimentarme de esta palabra, usted puede tener el arma, todo lo que quiera, pero esa arma no es eficaz, porque usted no ha derribado los argumentos que no le permiten estudiar la palabra. Entonces, ¿de qué nos valen las armas si no hemos derribado los argumentos? El equipamiento empieza con que usted y yo peleemos en nuestra mente para que creamos que poderoso es el Señor que nos está equipando a que nuestros pensamientos sean cautivos a la obediencia del Señor. Y así entonces todo el resto de cosas que me toque liberar en esta batalla, voy a tener las herramientas de manera que todas me van a ser útiles en el momento preciso en que Dios me indique que yo las utilice. Dios les bendiga. Amén. Para cerrar, hermanos amados, retomo la parte de Efesios para que se lo lleve en su corazón, en su mente, así usted pueda comprender quién es. Uno de los argumentos que se levantan en nuestra vida es que el que la hizo me la paga, ¿verdad? Pero en lo que es el poderío y la autoridad de Dios es: ama al que te aborrece y bendice al que te maldice, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces necesitamos esto. Pongámonos de pie, hermanitos amados. Y vamos a tomar la Biblia y vamos a leerlo todos. Unísono. Viene el día del Señor. Dice que es ardiente como un horno, pero nosotros vamos a poner a nuestros enemigos como estopa bajo la planta de nuestro pie. El libro de Efesios capítulo 1, versículo 18 del 17 al 20. ¿Lo tienen? Dice así, leámoslo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y en esta parte, hermano, acá habla de Cristo. Pero si usted lee Efesios 2, dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. No somos de este mundo, no militamos según la carne, vamos a tener que militar según el poder, la supereminente grandeza de Dios para poder heredar la vida eterna. El equipamiento está, hermanos amados, lo vamos a ver más adelante. Todo lo que hay dentro del pueblo de Dios para ayudarnos a poder vencer toda obra que todavía quede, toda herida en nuestras espaldas, todo surco de esa vieja naturaleza. Pero recuerden que ustedes ya fueron trasladados de las tinieblas a la luz admirable, fueron resucitados con Cristo y con Él estamos para vida eterna. Amén. Tómense de la mano en señal de unidad. Y vamos a orar los unos por los otros. Ore por el hermano que está a su derecha, a su izquierda.
Yo oro por toda la congregación y hermanos, cuidémonos porque Satanás está viniendo con engaños mentirosos más fuertes, aún desde los niños, desde los bebés. Cristo poderoso, estamos delante de ti nuevamente, Padre bueno, clamando los unos por los otros, Padre, para que tú abras, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, Padre, y podamos comprender, Señor, a través de la sabiduría, de la inteligencia espiritual, Padre mío, lo que nos ha otorgado, Padre mío, Cristo Jesús, Señor, cuando murió y aún resucitó de los muertos, Señor, de gloria. Padre, nos has dado poder, autoridad en contra de toda fuerza del adversario, Padre, en contra de toda enfermedad, en contra de toda dolencia, Padre, en contra de todo argumento, en contra de todo altivez, poderoso Dios, de todo razonamiento, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, a tener la mente de Cristo, poderoso Rey. Eso dice tu palabra, mas nosotros tenemos la mente de Cristo y vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual, Padre, para que Satanás no nos engañe, Padre, como está engañando cada día más al mundo, sabiendo que tiene poco tiempo, Padre, y que sus días están contados, poderoso Dios. Padre, en el nombre de Cristo, bendice a esta iglesia, bendice a tu pueblo fiel. Bendice, Señor, cada vida, desde el bebé, Padre mío, hasta el adulto mayor. Bendícenos, Padre. Y que esta semana que empieza, Padre, cuando vayamos a nuestros trabajos, Señor, de gloria, cada uno, Señor, seamos esos embajadores, seamos esos apóstoles, Padre, para que todo el mundo vea que hay luz en medio de las tinieblas, poderoso Rey. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a los jóvenes en los colegios, en las escuelas. Padre, mira todos los males que vienen, Padre, a ellos, Señor, de los vicios, Padre, que los puedan reprender y los lleven sujetos a la obediencia a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús, amén y amén. Quedamos despedidos, saludos en el amor de Cristo, hermanos amados, con ósculo santo, para que así podamos cumplir las escrituras en esa parte también. No se pierde el próximo domingo, hermano amado, ni el miércoles. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.